Mis amados hermanos y amigos de Estudio Bíblico Devocional, muy buenos días. Una nueva semana, un nuevo comienzo. Un Berechit. Berechit significa en el principio, un nuevo comienzo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y en las horas de la tarde a los hermanos y amigos en Suecia, Estocolmo de Vivo para Cristo TV. Muy bien, nos vamos a nuestra segunda jornada en la vida y en la historia apasionante de Abraham, ahora con el nacimiento de su hijo. Estamos ubicados en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y vamos a tomar el verso 19. Así es que papel y lápiz, un espíritu enseñable y una actitud de decir cada día puedo aprender algo más. Por supuesto, llevamos muchos años, para muchos seguramente creyentes, muchos años en la vida de la iglesia, en la vida de la palabra. Pero cada vez que leemos un texto, un versículo, una palabra, algo nuevo Dios tiene para nosotros. Y en esta semana correspondía hasta el cierre del día de ayer el parachá, el tema de estudio Toldot. Toldot, que significa descendencia, Toldot significa generaciones. Toldot significa genealogía, y la genealogía es algo extremadamente importante. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque usted, cuando visita a un médico, por ejemplo, en una circunstancia de salud, usted visita a su médico y al momento de visitar su médico, lo primero que el médico hace es tomar una serie de datos, de información respecto de su salud, de su alimento, de sus antecedentes, no solamente los suyos propios, sino de su genealogía, es decir, de sus toldot, en sus padres, en sus abuelos, si ha habido algún tipo de enfermedad mental, cualquiera otra de las enfermedades, cáncer, diabetes, etcétera. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque precisamente la Biblia se toma el tiempo para enseñarnos la importancia generacional de los hijos que han de venir. Así es que ya en la historia de Abraham, que cerramos en la semana anterior, viendo la vida interesantísima de lo que él nos enseñó, llegamos a una conclusión básica. ¿Cuál? Obediencia. Lo primero que Abraham nos enseña, obedecer. Y algo muy importante que se sucede en el transcurrir de su vida ministerial, y es vivir por fe, el padre de la fe, llamado, escogido, y por supuesto en el transcurrir de toda su vida vimos una serie de situaciones en las que él fue despojado. Despojado de su ego, despojado de su yo, despojado de su inteligencia, de su capacidad, de su conocimiento, desde el punto de vista humano hablando, hasta entrar a un nivel de carácter totalmente espiritual, es decir, a depender, subráyelo, depender única y exclusivamente de Dios. Haciendo esta evaluación nos daremos cuenta, mis hermanos, que la vida de un creyente es precisamente el modelo de Abraham. Todos hemos pasado por el proceso de despojo. Nos hemos despojado muchos de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestro padre. Muchos hemos salido hacia otras rutas, hacia otras direcciones, hacia otras naciones, hacia una tierra donde Dios nos va a establecer. Tuvimos que salir de nuestras comodidades económicamente y emocionalmente hablando para entrar a esa etapa de vivir por fe y depender única y exclusivamente del llamamiento y del propósito de Dios. En el libro de Génesis, para nuestro tema esta semana, encontramos un título que dice Nacimiento de Jacob y de Esaú. Observe que en este primer texto que notamos en el capítulo 25 no dice nacimiento de Esaú y Jacob, sino está invertido. Primero aparece el segundo, Jacob, y luego el primogénito, Esaú. Y ese es nuestro tema en esta semana. Es necesario que comprendamos en detalle esta historia para que a través de esta historia, por supuesto, lleguemos a nuestros días y podamos ver. Recuerden que ya tenemos allí algo pendiente y es Ismael. Y ahora viene Jacob y de Jacob Israel.
Y ahora nos encontraremos frente a estos dos de la genealogía, del Toldot, de las generaciones de Abraham, Ismael e Israel. Lea conmigo el verso 19 de Génesis capítulo 25. Estos son, dice la palabra, los descendientes de Abraham. Estos son los descendientes de Abraham. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Lea conmigo Génesis 25, 19 nuevamente. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Qué interesante. Cuando nosotros leemos este primer texto de Génesis 25, 19, nos daremos cuenta que si lo revisamos a la luz de nuestra gramática en castellano, pues pareciera ser que aquí estamos frente a una redundancia innecesaria. Repito el texto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. 2 puntos. Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo para escribir este versículo de esta manera? La respuesta es muy sencilla y muy profunda. Era necesario, evidentemente, que en esta historia tengamos la absoluta claridad de que Isaac evidentemente es hijo de Abraham. Usted se preguntará, pero pues es que eso es lógico, pastor, eso es lo que ya hemos leído, eso es lo que la Biblia narra, eso es lo que leemos. Bueno, para nosotros leyéndolo hoy, aunque nuestro castellano esté un poco variado respecto del original en el hebreo, pues pareciera ser muy lógico que así es. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que en el tiempo y en la vida de Abraham y de Sara, pues habían algunas circunstancias en las que este punto no era muy claro. Sara había sido llevada por un hombre llamado Abimelech, no vamos a entrar a esa historia. Posteriormente fue regresada a la vida de su esposo y fue regresada sin que él la hubiese tocado. Sin embargo, para el tiempo de la historia, en la época en que esto se sucedió, la gente se preguntaba, siempre han existido por ahí aquellos que comentan, que murmuran, que maquinan cosas que no son la verdad o que empiezan a hacer novela de lo que pudo pasar, pero ¿de dónde acá tan de repente ahora Sara tiene un hijo? ¿No será que ese hijo más bien es de Abimelech? Miren qué interesante. Por eso el verso 19 clarifica y nos determina. Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Pero para solucionar esta inquietud en la palabra en hebreo leshon hara, es decir, para callarle la boca a aquellos chismosos, críticos y calumniadores de la época, Dios obra en su naturaleza sobrenatural, maravillosa y la gracia de Dios y hace que cuando nace Isaac, sus rasgos en la medida que fue él creciendo se convierten en los rasgos tan perfectos e idénticos a Abraham que con el paso de los días la gente decía definitivamente no hay duda. Verso 19. Isaac es hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora creo que lo podemos entender un poco mejor, ¿verdad? Es decir, que frente a la duda y frente a la inquietud, evidentemente ahora no existía esa duda. La Biblia nos ratifica que ahora con toda claridad tenemos absoluta certeza de que Isaac es hijo de Abraham. Repito, para nosotros leyendo el texto parece muy evidente, pero para conocer un poco de la historia nos daremos cuenta que en la historia hubo algunos vacíos, algunas inquietudes respecto al tema. Claro este tema, hecha la claridad, vamos al verso 2. Al verso 20, perdón. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán. Y aquí aparece en la historia Labán. Préstale mucha atención a Labán, porque Labán, hermano de Rebeca, lo vamos a ver posteriormente en esta secuencia que llevamos. ¿Con quién? Con la vida de Jacob. Aún no ha nacido, pero ya la Biblia nos menciona a Labán. Y sin entrar en los detalles, hasta este punto, Labán, Betuel, su padre de Rebeca, parece ser que su testimonio ante la comunidad era un testimonio nefasto. Era un testimonio de hombres
sin verdad, era un testimonio de hombres dañinos, era un testimonio de hombres engañadores, era un testimonio de hombres estafadores, entre otras cosas. Y repito, no lo voy a entrar a detallar, pero es solo para mencionarlo, porque este nombre de Labán, que aparece por primera vez en este texto, cuando lo veamos más adelante en la vida de Jacob, entenderemos de dónde viene su genealogía, de dónde viene su toldot, sus generaciones, y podremos entender algo. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Y entonces, ¿acaso Rebeca no es de esa misma escuela? Pero la gracia del Padre permitió que aún en medio de una condición inicua, en medio de una condición pecaminosa, la gracia y el favor de Dios estuvieran con Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca había sido una mujer guardada, por favor subraye, guardada, separada, apartada. ¿Para qué? Para un propósito de Dios, a través del cual ella sería la esposa precisamente de Isaac. Ahora bien, ¿qué sucedió al momento en el que Rebeca sale de la casa de Betuel? Observen que la bendición que recibió Rebeca al momento de despedirse de su casa la impartieron su mamá y su hermano Labán. Aquí queda un vacío en el texto. ¿Y qué pasó con Betuel? Cuando Eliezer llegó a casa, dice que habló con Betuel, le entregó presentes, ofrendas. En nuestros tiempos decimos la dote. Le entregó todas las riquezas que había enviado a Abraham y Betuel recibió todo esto. Sin embargo, cuando Rebeca sale de la casa de su padre Betuel, el texto no nos menciona qué pasó con Betuel. Quisiera dejarle a usted como tarea que investigue y escudriñe qué pasó con Betuel en esta historia. ¿Por qué Betuel no aparece bendiciendo a Rebeca en su salida? ¿Quién la bendice? La bendice su hermano Labán y su mamá. Y allí le dice que vayas con toda bendición y que multipliques en hijos y en tierras. Pero esa bendición realmente no era una bendición muy espiritual, sino pareciera ser que es una bendición mucho más de carácter interesado, económico, con intereses en otras. Allí empezamos a identificar quién es entonces Betuel. Pero todo esto pasa en tan pocos versos, todo esto pasa tan solo en esta porción que estamos leyendo y por supuesto mucho más que no vamos a ahondar. Pero las enseñanzas, los rabinos nos enseñan sobre estos textos. Ahora, ¿qué pasó después del encuentro entre Isaac y Rebeca? Digamos que viene ese amor a primera vista, aunque comillas, no es un amor a primera vista, es un propósito de Dios establecido. Isaac recibe por herencia toda la bendición de su padre, y aquí estoy hablando no de una bendición en el sentido espiritual, sino estoy hablando de una bendición en el sentido material. Toda la riqueza, quíntuple riqueza que había recibido Abraham, la entrega a Isaac, dice la Biblia, y bendijo Abraham e Isaac con toda su riqueza. Todo le fue heredado. Podríamos decir entonces que hasta este momento Isaac pues viene de vivir una vida muy tranquila. Nos dice la Biblia que tiene 40 años. 40 años de edad, está bajo la cobertura de su padre. Ahora recibe toda la riqueza de su padre. Hasta este momento podríamos decir qué afán o qué ocupación o qué preocupación puede tener Isaac. Pues ninguna. Pasa su tiempo en meditación, en oración, en el pozo, meditando, tranquilo. Luego ni siquiera tiene que ocuparse de ir a buscar una novia, ni siquiera eso, porque su padre se encargó de enviar a su sirviente, a Eliezer, ir hasta su tierra, traer la novia. Le escogió la mujer que Dios ya tenía preparada. Aparece Rebeca, desciende del camello, se cubre su rostro y amor a primera vista, propósito de Dios. Pero sin embargo, para entrar al verso 21 nos damos cuenta que en el verso 21 han transcurrido 20 años de la vida de Rebeca casada con Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando encontró a Rebeca? 40. 20 años después, es decir, cuando Isaac tiene 60 años, han pasado por 20 años de esterilidad en el vientre de Rebeca. Observen que aquí ya empezamos a encontrar una similitud entre lo que pasa con Rebeca y lo que pasó
con Saraí hasta el tiempo de Sara y la promesa de Dios en el encinar de Manre. Ahora nos encontramos con una genealogía, con una generación que se repite. Ahora Rebeca sucede que es estéril. Y ahora tenemos a Isaac, el hijo de la promesa, de quien su simiente generará vida y dentro de su simiente vendrá el Mesías. Ahora nos encontramos con que Rebeca es una mujer estéril. Bueno, pero qué interesante, ¿verdad? Verso 21 entonces dice la palabra, y oró Isaac a Yahweh por su esposa, por su mujer, quien era estéril, y aceptó Yahweh su oración y concibió Rebeca, su esposa. Quiero hacer una claridad muy interesante en este punto. Observen que el verso 21 dice, y oró Isaac a Yahweh por su esposa, por su mujer, que era estéril, y aceptó Yahweh esta oración y concibió Rebeca, su mujer. Preguntémonos cómo es de importante este momento de la oración. ¿Por qué la oración de Isaac? ¿Qué hizo Isaac en esta oración? ¿Cuál fue esa oración tan poderosa que pudo realizar Isaac para que en el mismo momento de su oración Dios conteste la respuesta y el vientre de Sara, su esposa, ahora sea fértil? Vamos a encontrar una conclusión muy interesante y espero que esta conclusión que el Señor nos está enseñando en su palabra marque el propósito de tu vida en el tiempo de la oración. Número 1. Muchas veces dice la Biblia, oramos y pedimos sin saber. A veces hacemos oraciones que no son más que repeticiones y palabras y palabras y palabras. Muchas de las ocasiones que hacemos oraciones, siempre nuestras oraciones son pidiendo algo. Dame, Señor, bendíceme, respóndeme, lléname, entrégame, dame. Esas son las oraciones que comúnmente todos los creyentes hacemos. Pero aquí en la oración de Isaac hay algo muy importante. En primer lugar, Isaac es un hombre que disfruta de la tranquilidad y de la paz en su entorno. Isaac ha vivido una vida muy tranquila. Su dolor más difícil lo vivió en la muerte de Sara, su mamá. Pero de allí en adelante la Biblia nos narra 40 años de la vida de Isaac con mucha paz, con mucha tranquilidad. 20 años aún más casado con Rebeca y la Biblia no nos narra que presentaron carta de divorcio, que estuvieron en conflicto, que por qué tú no te embarazas, que mira que hay una promesa, que de tu vientre. No, 20 años en el disfrute de la vida del matrimonio entre Rebeca e Isaac. Pero llegó un tiempo a los 20 años en que Isaac ora por una petición determinada en el vientre de su esposa. Esto para decirle a los varones que nos están escuchando. Por favor, varones, ustedes tienen la responsabilidad de la oración en casa, frente a la necesidad, frente a las angustias, frente a lo que enfrentamos como matrimonio y como pareja. Varón, tienes la responsabilidad de orar. Fíjate que aquí no dice que Rebeca e Isaac juntos oraron en ese momento, siendo muy importante la oración en pareja, por supuesto. De hecho, es una de las llaves de plenitud matrimonial que compartimos en nuestros programas de matrimonios. El orar juntos, el tener unidad en la oración. Pero aquí quiero referirme al varón que ora por su esposa, el varón que bendice a su esposa, el varón que presenta a su esposa siempre delante del Señor para que Dios dirija el caminar, lo que tenemos por hacer. Y encontramos que dice que inmediatamente aceptó Yahweh la oración y concibió Rebeca. Un texto muy limitado para un momento tan impresionantemente grande. Es decir, que la necesidad de 20 años de la vida de Isaac y Rebeca sin un hijo era hoy la necesidad de Dios, quien a través de ellos daría el tiempo del Mesías. Es decir, permítame aclarar esto. Cuando tu necesidad en la oración es una necesidad, comillas, de Dios, esa necesidad se junta y se cumple el propósito. Muchas veces pedimos sin saber lo que pedimos o pedimos mal. Pero cuando mi necesidad es una necesidad que suple
el propósito de Dios, entonces esa conexión divina hace que la oración sea 100% efectiva. Yo no sé si usted me recibió y me captó lo que le quiero transmitir. Lo voy a tratar de hacer en una segunda versión, porque esto es muy importante. Dios tenía un plan y un propósito. ¿Cuál? A través de Rebeca, unas generaciones adelante vendrá el tiempo del Mesías. Ya ese era el propósito de Dios. Viene la historia de Jacob, se continúa a través de la historia de Isaac y ahora se continuará a través de la historia en Jacob y en Esaú. Pero aquí encontramos un vientre estéril. Por lo tanto, la necesidad de ese vientre estéril ahora era una necesidad de Dios en la cual se requería que ese vientre fuera fértil para que el propósito de Dios se cumpliera en la historia de esta familia. Qué interesante. Aquí nos encontramos ahora con algo muy importante también. Bueno, todo es tan importante, ustedes me dirán, pero sí que repite importante, importante, importante. Sí, toda la palabra es muy importante. El verso 22 nos dice, y los hijos, aquí nos está hablando en un plural, los hijos, o sea, ya nos está diciendo que no es uno, ya la palabra nos está diciendo que son más de uno. Los hijos luchaban dentro del vientre de Rebeca y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Por favor, no pase por alto este texto bíblico, deténgase un momento, evaluemos lo que el texto nos escribe, porque esto es impresionantemente delicado. Rebeca, esta mujer guardada por Dios, aún viviendo en la casa de su padre, un padre con un testimonio paupérrimo, aún en medio de toda esta circunstancia, hoy, después de 20 años de esterilidad, Dios les concede el milagro de la vida y ahora Rebeca lo primero que hace ella es lamentarse y decir, si esto es así, si es tan difícil esto del embarazo, seguramente ella consultó con otras mujeres, tú has vivido esta experiencia, mis hijos en ciertos momentos se enfrentan el uno con el otro, yo puedo sentir cómo mi vientre se estremece, si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Saben? Preguntémonos esto. ¿Sería acaso que en el vientre de Rebeca se estaría gestando todo el proceso de lo que posteriormente serían las 12 tribus y lo que sería Israel? ¿Sería necesario esos 2 hijos? ¿Cuál era el propósito de que Dios preparara no solamente a uno? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no Jacob? ¿Por qué ahora en la historia aparecen 2? Y desde el vientre, dice este texto, y desde el vientre de su madre se enfrentaban el uno con el otro. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Pareciera ser que por un momento ella tal vez despreció su condición de embarazo, despreció su condición de gestación. ¿Qué está pasando con la vida de Rebeca? ¿Qué fue el pensamiento de ella al pensar que no debía vivir si se iba a enfrentar a hijos que desde su mismo vientre estarían en la lucha el uno con el otro? Y entonces viene algo muy importante en este texto, después de la pregunta, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Padre Eterno. Muy importante. Fue a consultar al psiquiatra, al médico, al psicólogo, fue a consultar a la vecina, fue a consultar con las amigas, fue a consultarle a su mamá lo que estaba pasando. No, aquí la palabra dice que fue directamente a consultarle a Dios qué es lo que está pasando en mi vientre, porque evidentemente el tiempo de gestación y su tiempo de embarazo no era lo normal del embarazo común, típico de una mujer. Por lo tanto, verso 23, y le respondió Jehová, y diciendo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que la Biblia que estoy leyendo habla de gemelos, pero realmente la expresión correcta es mellizos. Gemelo se refiere a dos niños nacidos del mismo vientre que son idénticos, son iguales, si me permiten la expresión. Pero cuando veamos el texto nos daremos cuenta que al nacer, tanto el uno como el otro eran impresionantemente diferentes, nacidos del mismo vientre, pero su aspecto físico, y más adelante nos daremos cuenta, y su aspecto espiritual, su comportamiento, su actitud, eran totalmente diferentes. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo en este punto. Acompáñenme porque estamos en el punto del verso 24, cuando se cumplieron los días para dar a luz. He aquí que habían nacido mellizos en su vientre.
salió primero el rubio y era todo velludo como una peliza y le llamaron su nombre Esaú. Dicen las enseñanzas sobre este tema que al momento del nacimiento de Esaú, de este niño, el primero en salir, rubio, rojo, totalmente poblado de vello, de barba. Dicen incluso algunos estudios del Midrash que incluso hasta dientes en su boca. Por lo tanto lo llamaron Esaú, Esaú que significa terminado, completo, es decir, nació completo. Y aún dicen que su aspecto era tan rudo y tan fuerte que producía cierto temor. Qué interesante. Vean cómo la Biblia nos enseña estos detalles. Bien, mis amados, estudio bíblico devocional, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, una experiencia apasionante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les espero en el día de mañana. Por favor, lean los textos que vienen a continuación en el capítulo 25, verso 24 en adelante. Detállelos, no los lea simplemente y páselos tan rápido. Leámoslos entendiendo lo que la palabra nos quiere decir y profundizando en ellos. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Shalom, bendiciones.